Marcel Lajos Breuer, nacido el 21 de mayo de 1902 en Pécs, Hungría, fue un arquitecto y diseñador industrial húngaro de origen judío, uno de los principales maestros del movimiento moderno que mostró un gran interés por la construcción modular y las formas sencillas. Es considerado uno de los principales defensores del estilo internacional. En 1920, a la edad de 18 años, se trasladó a Viena, en donde experimentó el sistema de la Bauhaus, de la cual sintió una gran decepción del eclecticismo y la falta de genialidad práctica de las enseñanzas de esta academia de arte. Breuer perteneció a la primera generación de alumnos de la Bauhaus y desde un principio sintió un gran interés por el diseño y creación de muebles, lo que le permitió en 1924 acceder a la dirección de la sección de la Bauhaus, otorgándole así un carácter más racional y objetivo a la producción y métodos de la escuela. Esta actividad como diseñador de muebles le llevó a la decoración de interiores. Para 1924, recién graduado, había inventado una serie de métodos para la construcción de mesas, sillas y escabeles. Una de estas primeras creaciones fue la silla B3 en 1925. El diseño de la silla fue especialmente revolucionario para la época, por su uso de tubos de acero y su método de fabricación. La estructura original era de acero niquelado, posteriormente cromado y doblado. El asiento y el respaldo son de cuero, lona o tela. La silla no fue diseñada para el pintor no objetivista Wassily Kandinsky, quien fue docente simultáneamente de la Bauhaus. Sin embargo, Kandinsky había admirado el diseño completado y Breuer fabricó un duplicado para la oficina personal de Kandinsky. La silla llegó a conocerse como Wassily decenios más tarde, cuando fue reeditada por un fabricante italiano llamado Gavina, que había aprendido de la anecdótica conexión de Kandinsky en el curso de sus investigaciones sobre los orígenes de la silla. Breuer continuó en la Bauhaus hasta 1928, año en el que se estableció en Berlín para dedicarse a la arquitectura, donde recibió su primer encargo arquitectónico, un proyecto para la casa Harnisch-Mascher en Wiesbaden 1932, una vivienda modular construida en hormigón con estructura de acero. También diseñó los almacenes de los muebles von Badarf en Zúrich. Sin embargo, con la llegada del partido nazi al poder, Breuer tuvo que exiliarse debido a su religión judía, primero en Inglaterra en 1933 y más tarde en Estados Unidos en 1937. Allí, junto a Gropius, impartió clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Harvard, además de continuar su carrera arquitectónica con proyectos como la de su propia casa en Lincoln, Massachusetts en 1939, donde utilizó materiales autóctonos. Se puede apreciar ya un radical cambio en la forma de construcción e ideas en las formas, así como el mismo Breuer impulsaba las formas sencillas. En 1945 realizó por cuenta propia el diseño de la casa Galler I, la primera en usar el concepto de Breuer de la vivienda binuclear, caracterizada por tener en alas separadas y divididas por el hall de la entrada, los dormitorios por un lado y la cocina, sala, comedor por el otro. La casa Geller I no es solo una de las primeras obras de Breuer en los Estados Unidos, sino que es la primera construcción que realizó tras su separación de Gropius. A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, muchos periódicos y revistas de arquitectura celebraban concursos de diseño para proponer casas familiares que pudieran instalarse de forma rápida y económica, también, hasta cierto punto, como contribución al objetivo potencialmente deseable de restablecer los valores de la familia. En 1956 fundó en Nueva York la Marcel Breuer Associates y en aquella época adoptó el hormigón armado como material de construcción y con el cual un nuevo lenguaje arquitectónico, el brutalismo. Un ejemplo de esta arquitectura brutalista de Breuer es el edificio Pirelli. Es un edificio brutalista, típico de estructura de pilares de hormigón armado y vigas metálicas. La principal característica son los paneles de hormigón prefabricado no portantes que visten la envolvente. Sorprenden mucho los detalles que tienen y la manera tan fina con la que Breuer siempre utilizó y moldeó el hormigón visto. En los interiores destacan las escultóricas escaleras, también de hormigón visto. Una de las obras arquitectónicas de Marcel Breuer es el Centro de Investigación IBM. Este se encuentra en Gaudet, Francia. Este edificio brutalista tiene varios arquitectos de la época, contemplados como el mismo Le Corbusier.
quienes quisieron hacerse del encargo, pero este finalmente recayó en el arquitecto Marcel Breuer. El proyecto se sitúa en un terreno de ladera en una zona boscosa del sur de Francia. El arquitecto eleva el volumen cerrado del edificio sobre pilotes de 2 plantas de altura, de manera que salva este desnivel y permite las visuales de las montañas cercanas. Con este recurso mantiene las vistas del lugar, dejando prácticamente libre de interrupciones el nivel sobre el terreno. Además, con la elección de hormigón como material predominante en el proyecto, el arquitecto se relaciona con el paisaje rocoso del lugar. El edificio se configura a partir de 2 bloques en forma de Y unidos entre sí. Una larga rampa conectada al aparcamiento exterior del centro, con la planta baja de oficinas situadas sobre los pilotes estructurales, que recurren el perímetro del edificio y que elevan el volumen varios metros respecto al nivel de tierra. La planta del edificio surge de la combinación de 2 piezas básicas colocadas simétricamente. Cada una de estas piezas tiene 3 brazos que crecen a partir de un núcleo central de comunicación vertical. Como ya se los mencioné, Marcel Breuer proyectó la silla P3, mejor conocida como silla Wasali, para la residencia de Kandinsky en Dessau, donde estaba Bach. Esta silla tiene una importancia fundamental porque se usa por primera vez un tubo de acero de 20 milímetros de diámetro, el mismo de la bicicleta del diseñador. La silla, que tiene más de 90 años de historia aún hoy, es muy actual y elegante, y presenta una solución ideal tanto para el mobiliario de oficinas como para el de los hogares. Algunos de sus otros proyectos fueron sofás, sillas y mesas de varios tamaños, algunas hechas con una sola lámina doblada de madera laminada. Un ejemplo de estas es la silla Isokon y el sillón Isokon, entre otros. Podría decirse que sus aportaciones a la Academia de Arte fue la integración de hormigón armado con material estructural y decorativo, y su devoción por el peso liviano, incluso ingrávido. Su búsqueda decidida de formas nuevas y cada vez más minimizadas para muebles durante sus años como estudiante en la Bauhaus de Weimar, y aún más una vez que se convirtió en maestro de los talleres de muebles en la Bauhaus de Dessau. Sus obras, con este nuevo lenguaje llamado brutalismo, me parecen obras de arte, como si fueran esculturas, gracias al gran detalle que Marcel Breuer podía implementar en ellas. El gran espacio de diferencia que tenían sus edificios sobre los muebles que diseñaba, los cuales eran livianos e incluso parecer frágiles, al contrario de sus edificaciones. Hola, mi nombre es Aranda Flores Cristian Aún, soy del grupo Tercero D, y este ha sido mi video sobre Marcel Lajos Breuer y sus aportaciones a la Bauhaus, así como algunas de sus obras. Me pareció bastante interesante y no me arrepiento de haber seleccionado a este arquitecto y diseñador, ya que yo me encontraba fascinado anteriormente sobre el brutalismo, y gracias a esta investigación pude explorar, ver y entender un poco más de ello. Muchas gracias por la atención y por mi parte ha sido todo. Adiós.